Habíamos visto la creación de nuestras primeras bases de datos, ¿no? Y habíamos hecho un repaso sobre cómo podíamos trabajar dicha creación. Hemos visto que podíamos establecer, por ejemplo, la creación de una base de datos el, desde el query, desde el script, y también habíamos hecho la creación de las bases de datos utilizando un asistente, ¿no? Cabe resaltar que también hemos visto que las bases de datos que estamos creando por defecto, las que se crean por defecto, tienen un tamaño aproximadamente de 8 megas, y lógicamente nosotros podemos crear de manera personalizada nuestras bases de datos con tamaños diferentes, ¿no? Hemos aprendido también sobre las bases de datos del sistema. Son 4 bases de datos que tenemos aquí, principales. Algo más o menos para recordar que la base de datos maestra es la base de datos principal que tenemos dentro del SQL Server. La base de datos model, que es una base de datos tipo plantilla, con la que vamos a crear cualquier base de datos. La base de datos MSDB, que es una base de datos de seguridad y de administración, es el Management Database. Y la base de datos temp, ¿no? Que son nuestra base de datos temporal, donde se almacena todos los elementos u objetos temporales que se puedan crear en la base de datos. Básicamente tablas temporales, vistas temporales u otros objetos de manera temporal. Estas son la base de datos del sistema, y las bases de datos del usuario vendrían a ser las que yo voy a crear, ¿no? Habíamos visto ya nuestros scripts. Habíamos hecho una serie de arreglos, ¿no? Entonces, desde el script básico de creación de base de datos, que es el create database, habíamos explicado un poco cómo funciona el tema de este script, de la creación de la base de datos, que lo que hace es llamar mediante esta sentencia a la base de datos modelo. Se crea un modelo, se crea una plantilla y simplemente se le cambia el nombre a prueba 2, por ejemplo, ¿no? Entonces de esa manera se van creando las bases de datos en función a esta base de datos modelo, ¿correcto? Si no existiera esta base de datos modelo, bueno, no podríamos crear bases de datos, ¿no? El resto, bueno, ya son tablas y objetos y registros que poco a poco vamos a ir creando. Hemos dicho también que las bases de datos tienen dos archivos principales, como en este caso hemos creado en una carpeta, nuestra carpetita base de datos, y aquí hemos visto dos archivos, ¿no? Las bases de datos a nivel SQL o las bases de datos de nuestro gestor SQL manejan dos archivos, ¿no? Dos estructuras. En realidad se puede trabajar más archivos, pero las principales en una base de datos son estas dos: el MDF, donde se almacena la parte física, y el LDF, donde se almacena la parte lógica de las bases de datos. Estos dos archivos se pueden crear de manera personalizada utilizando este script, ¿no? Lo habíamos visto ayer, donde yo puedo definir el nombre de cada uno de los elementos o de los archivos, diferenciando lógicamente el nombre con el log o con algún tipo de nomenclatura que identifique que este es el log y este es la parte física, ¿no? La creación del onPrimary, que crea el archivo físico, y el log_on, que crea el archivo lógico. Las estructuras de creación son similares, lo único que varía, bueno, son los nombres y lógicamente las ubicaciones, ¿no? Las ubicaciones físicas en disco donde se encuentran dichos archivos. Luego hemos visto cómo se crea una base de datos utilizando una condicional, una estructura condicional if, que ustedes seguramente manejan y que lo habrán visto en el tema de desarrollo o programación, donde se le indica que si existe una base de datos con este nombre, bueno, que
que la borre primero y luego que cree, ¿no? Lo que significa que Drup Database me va a servir para eliminar cualquier base de datos, ¿no? Hemos visto también algunas consultas sobre el sysdatabase, que viene a ser el sistema o los archivos de sistema donde se almacenan nuestras bases de datos. Y finalmente hemos hecho algunas ejecuciones de procedimientos almacenados del sistema, porque habíamos dicho que también existen procedimientos almacenados del sistema y existen procedimientos almacenados del usuario. Lógicamente todo el tema de procedimientos almacenados lo vamos a ir viendo más adelante. Y para finalizar el día de ayer vimos cómo separar y adjuntar una base de datos, ¿no? Entonces lo que tocaría ahora ya vendría a ser el tema de cómo esquematizar nuestra base de datos, cómo podríamos hacer la agrupación de objetos y demás. Para esto voy a crear una nueva base de datos. Vamos a hacer una consulta y vamos a hacer una base de datos de tipo genérica, ¿no? Una base de datos por defecto o con valores por defecto. A esta la vamos a llamar, por ejemplo, DB. Siempre debe llevar el prefijo DB para identificar una base de datos, ¿no? Un objeto de base de datos. Y acá vamos a utilizar, por ejemplo, podría ser, no sé, pues, ¿no? Ventas. Supuestamente esto va a ser una base de datos sobre ventas de algún tipo de negocio o algún tipo de, no sé. Vamos a ver. Podríamos terminar la instrucción con un punto y coma. Hemos visto también que no es necesario utilizar el go, ¿no? Como lo hacen algunos textos, porque hemos indicado ya que el go sirve para ejecutar consultas a nivel de estructuras en consola, ¿no? Acá no, acá solamente hacemos el create database de ventas y podemos ejecutar con F5 o con el botón execute, ¿no? Y se va a crear una base de datos por defecto llamado dbventas. Habíamos visto un procedimiento almacenado, sphelp dbventas, para poder identificar o para poder visualizar las características de estas bases de datos y los archivos que tienen dichas bases de datos, ¿no? Entonces podríamos utilizar el sphelp db para ver qué es lo que ha creado, ¿no? Entonces tenemos una base de datos de 16 megas, dos archivos, como siempre, el lógico y el físico, acá está. Y cada archivo lo ha creado con 8 megas, ¿no? Crecimiento ilimitado. Bueno, podemos ver algunas de las características de esta base de datos. Ya conocemos estas estructuras para poder identificar de mejor manera nuestra base de datos. Para utilizar esta base de datos, yo necesito trabajar, supongamos, sobre esta base de datos y poder crear tablas y, bueno, no sé, pues crearle algunos tipos de objetos, ¿no? Procedimientos almacenados y demás. Entonces yo voy a necesitar que esta base de datos esté en uso. Una forma de llamar a esta base de datos, a la dbventas, por ejemplo, en nuestro caso, como ustedes pueden ver en el explorador de objetos, no se encuentra el dbventas, ¿no? No porque no se haya creado, sino porque SQL Server no tiene la capacidad de actualizar sus objetos de manera automática. Entonces lo que tendríamos que hacer es actualizar con el botón refresh o seleccionar aquí y presionar la tecla F5. Ahora sí, podemos ver que la dbventas ya existe, ¿no? Sí existe, sí se ha creado, solo que no se actualizaba y no se podía ver. Entonces podríamos utilizar este botón que tenemos aquí, que es el refresh. Podemos utilizar, seleccionar cualquier parte del explorador de objetos y presionar la tecla F5 y de esa manera actualizamos la información que tenemos en el explorador de objetos. Bien, entonces como ya se ha creado el dbventas, ya lo tenemos acá en nuestra lista de bases de datos del usuario, ya podemos utilizarla, ¿no? Para utilizar una base de datos
vamos a hacer la estructura use, que significa usar, ¿no? O llamar o invocar. Y este use va a cambiar el valor que tenemos aquí arriba. Por ejemplo, en nuestras bases de datos disponibles, que es este combo que nos muestra todas las bases de datos que existen en nuestro sistema, viene cargado por defecto la base de datos master, ¿no? Maestra. Ustedes ya conocen cuál es la funcionalidad de la base de datos maestra. Sabemos que es una base de datos principal, es como el corazón, ¿no?, de todo el sistema, y esta base de datos tiene que estar sí o sí. Pero como nuestro sistema se carga dentro de esta base de datos master, ¿no? Se carga ahí. Entonces siempre vamos a cargar con master, a no ser que nosotros configuremos el servidor para que se cargue con otra base de datos por defecto. Si no fuese así, tengo que llamarla. Entonces hay dos formas de llamar. Una es utilizando estos botones, ¿no? Selecciono acá y pongo DB ventas. Y ya estoy dentro de DB ventas y ya puedo empezar a crear objetos, programarlos y demás. La otra forma es continuar en master o en cualquier otra base de datos y llamarla, ¿no? Decir use DB ventas. Lo interesante de las versiones modernas de SQL es que ya contamos con el IntelliSense, ¿no?, que nos permite visualizar los objetos de base de datos y simplemente seleccionarlos, o nos da una referencia a lo que estamos tratando de ubicar o de buscar. Entonces hacemos doble clic, cargamos el DB ventas y lo ejecutamos. Como pueden ver, acá cambió de master a DB ventas. Entonces tenemos dos formas de llamar, tenemos dos formas de invocar a nuestra base de datos. Lo mismo sucede en el command prompt, ¿no? Si nosotros vamos al PowerShell, por ejemplo, y vamos a utilizar el SQL CMD, podemos listar, a ver si alguien por favor se acuerda cómo listar las bases de datos que tenemos en nuestro sistema. Lo hemos estado viendo ayer. Lo pueden poner en el chat, ¿no? ¿Cuál es la estructura o la consulta que me permite listar las bases de datos del sistema dentro del command prompt o del SQL CMD? Tendríamos que hacer un select, ¿no? Podríamos hacer un select name. Correcto, Marta. From sys.database, ¿no? Enviamos acá un punto y coma, un go y ejecutamos. Y como pueden ver, acá también tenemos la base de datos de ventas. Aquí está. Y por ejemplo, en el PowerShell, para que pueda ejecutar o pueda utilizar el DB ventas, le decimos lo mismo, ¿no? Use DB ventas. Punto y coma, le hacemos un go. Y miren, ya se cambió el contexto, ¿no? Así se le conoce al cambio de base de datos, ¿no? El contexto. Ya se cambió el contexto a la base de datos de ventas. Exactamente lo mismo que hacemos aquí. Lógicamente que aquí hay que estar seguro de lo que estamos haciendo. Por eso, ¿no?, es, como les decía, el utilizar el PowerShell lo hace ya un poco más especializado. Entonces tendríamos que ser usuarios ya con cierta especialidad para poder entendernos un poco con el PowerShell. De no ser así, tenemos la parte visual, ya lo conocemos, lo estamos viendo, y también vemos que estamos dentro del use ventas, ¿no? Ya estamos trabajando con la base de datos ventas. El día de hoy vamos a ver todo lo que es manejo de esquemas. ¿Qué es un esquema? Básicamente un esquema viene a ser la agrupación de objetos para una base de datos, ¿no? El esquema viene a ser una agrupación de objetos para una base de datos. Describe, ¿no?, va a describir la estructura de seguridad, la estructura de administración, de todos los objetos que se puedan crear para una determinada base de datos. ¿Cómo se entiende eso? Por ejemplo, nuestra organización, nuestra empresa, la que utiliza la base de datos de ventas, tiene, digamos, 5 unidades organizacionales, 5 oficinas, ¿no?
Por ejemplo, una va a ser contabilidad. Voy a tener otra unidad que puede ser, por ejemplo, recursos humanos. Por ahí tengo marketing. Y bueno, todas las unidades que ustedes puedan imaginar dentro de una empresa, ¿no? Y todas tienen una base de datos que maneja un sistema, ¿no? Por ejemplo, si yo ya hablo de sistemas de manejo general de una empresa, estaríamos hablando de un ERP, ¿no? Por ejemplo, un ERP, el cual me permite a mí administrar todas las funciones de la empresa, todas las unidades organizacionales de la empresa. Eso lo voy a tener en un ERP, ¿no? Que es un sistema que me permite agrupar varias cosas, ¿no? Entonces, dentro de un ERP yo voy a utilizar una sola base de datos, pero voy a necesitar, por ejemplo, que la gente de contabilidad ingrese y trabaje únicamente con las tablas que son para contabilidad. Recursos humanos trabajen únicamente con las tablas que son para recursos humanos. Marketing trabaje con las tablas que son únicamente para los temas de marketing. De tal manera que, por ejemplo, el contador no puede entrar a ver información de recursos humanos. O viceversa, ¿no? Recursos humanos no puede entrar a ver información de contabilidad. A pesar de que están dentro de la misma base de datos, esta información no puede ser compartida. Para eso se utilizan los esquemas, para aislar contenidos dentro de una misma base de datos en diferentes recursos u objetos que tengamos en nuestra base de datos, ¿no? Entonces, un esquema básicamente es un agrupador que se genera por temas, bueno, de seguridad, por temas de agrupación, ¿sí? Y que me va a permitir evitar que otros usuarios de otras unidades institucionales que podamos tener puedan acceder a la información, ¿no? Entonces, una forma básica de proteger esto es la utilización de esquemas. SQL maneja su esquema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el esquema? Voy a hacer un select asterisco from. No tengo todavía tablas, pero por ejemplo puedo utilizar DBO punto. Este DBO, Database Object, viene a ser un esquema, viene a ser un agrupador que tiene SQL por defecto, ¿no? El esquema DBO, que es un esquema de superadministrador. Entonces es el esquema que por defecto agrupa a todos los objetos y elementos, tablas, vistas que yo voy a ir creando dentro de una base de datos. Pero lógicamente este es un esquema muy genérico, ¿no? Muchas personas simplemente crean las bases de datos y no toman en consideración o no toman en cuenta la creación de esquemas, no esquematizan sus bases de datos, ¿no? Entonces este es un tema ya eh, por ejemplo, de diseño de base de datos. Entonces en una base de datos grande, en una base de datos en la cual yo esté trabajando, yo voy a tener un esquema, ¿no? Voy a tener varios esquemas para poder trabajar y evitar el uso de un esquema genérico, ¿correcto? ¿Alguien tiene alguna duda, por favor? Buenas noches, soy Marta. ¿Cómo estás, Marta? Dime. Más que una pregunta, de repente es como una opinión. Ujú. ¿Será que estos esquemas van a representar cada área de una organización? ¿O Sí, al menos el esquema va a ayudar a mantener un orden de cuál va a trabajar en cada área de una organización? ¿Es lo que quiere decir? correcto. El esquema básicamente lo que hace es agrupar tablas por ciertas características o por ciertas unidades organizacionales, ¿no? O sea, es básicamente la agrupación. Vamos a agrupar tablas. Para eso se trabaja con un esquema, ¿correcto? Y ahora, el esquema depende de mucho de la persona que está administrando la base de datos o la que va a crear,
o es que se puede tener un modelo y pues seguirlos, o es que depende de cada administrador de base de datos cómo haces tu esquema. Los esquemas se van a crear en base, lo más básico que se puede hacer como DBA, como administrador de base de datos, es crear esquemas en base a unidades organizacionales, ¿no? Pero por ejemplo, en mi sistema, vamos a decir algo, ¿no? Mi sistema maneja información de contabilidad, maneja información de recursos humanos, maneja información de marketing, pero por ejemplo, mi sistema no administra ventas, no administra la información del área de ventas. Entonces, ¿qué esquemas voy a hacer? Solamente los esquemas en los cuales se utiliza el sistema. Entonces, no necesito crear un esquema ventas si es que no lo voy a utilizar. Siempre voy a crear los esquemas en base a las unidades que van a utilizar el sistema. Por ejemplo, yo puedo tener tablas de seguridad del sistema como tal, ¿no? Seguridad de base de datos. Pero esto, por ejemplo, no es un área de la empresa, ¿no? Seguridad informática o seguridad de base de datos no es un área de la empresa. Pero sí es un área que me permite a mí, por ejemplo, crear usuarios, administrar perfiles para el ingreso a las bases de datos. Y son algunas tablas que voy a tener aquí para mi sistema. Entonces puedo crear el esquema seguridad. Pero no van a acceder acá, o esta no es una oficina, pues, ¿no? No hay una oficina que sea de seguridad de base de datos. Simplemente son tablas que yo necesito esquematizar para que no se mezclen con el resto del sistema. ¿Se entiende? Entonces, eso quiere decir que los esquemas pueden ser diferentes en cada área, ¿no? Claro, por ejemplo, contabilidad puede tener su esquema, pero yo puedo tener contabilidad, por ejemplo, podría ser, ¿no? Un esquema de contabilidad o un subesquema de contabilidad gubernamental, por ejemplo, para llevar la contabilidad del Estado, ¿no? Para llevar contabilidad en instituciones estatales. O podría tener, por ejemplo, contabilidad financiera, ¿no? Dentro del esquema de contabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque también tengo especialistas en finanzas, o también tengo un banco, por ejemplo el Banco de la Nación puede tener su contabilidad gubernamental y sus finanzas gubernamentales. Entonces puedo tener esquemas, varios subesquemas a partir de un esquema. Ya, gracias. Ok, perfecto. Entonces, los esquemas, como bien lo ha definido Marta, vienen a ser definidos por nosotros, por los DBAs, ¿no? Por ustedes. Ustedes van a definir el esquema en base a las necesidades que tiene el sistema, en base a las tablas que ustedes tienen dentro de la empresa o dentro del sistema que administra su base de datos, ¿sí? El esquema casi siempre, en la mayoría de las veces, responde a una unidad organizacional, casi siempre, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, pueden existir otras unidades organizacionales, o no existir unidades organizacionales, sino existir especialidades que, bueno, yo no voy a ver, pero que necesitan esquematizarse, ¿no? Es el caso, pues, de seguridad. Por ejemplo, yo para tener una tablita de seguridad necesito tener una tabla que almacene mis usuarios y sus contraseñas, por ejemplo, lo básico. Entonces, eso puede estar en un esquema de seguridad. Luego a esa tabla le puedo agregar una tabla de perfiles, por ejemplo, ¿no? Administrador, usuario, también va a estar dentro del esquema de seguridad, ¿correcto? Entonces, pero como vuelvo a repetir, seguridad pues no es una unidad organizacional dentro de la empresa, es una necesidad que aparece para que yo pueda administrar de mejor manera mi base de datos. Vuelvo a repetir que el esquema DBO es el esquema por defecto, es un esquema que viene ya cargado con el sistema, con el SQL. Y bueno, los esquemas que yo voy a ir creando después me van a permitir organizar de mejor manera la administración de mi base de datos. Vamos a suponer que yo tengo acá un esquema, que quiero crear estos esquemas, ¿no? Vamos a suponer, vamos a regresar a la utilización de contabilidad, marketing y ventas, ¿no? Entonces, digamos, esos tres esquemas necesito yo utilizarlos o crearlos para la administración de mi base de datos, porque tengo el sistema corriendo en esa base, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo se crea un esquema. Vamos a hacer un create scheme, esquema, ¿no? En inglés.
Acá yo le voy a poner el nombre del esquema y le voy a dar una autorización, una authorization a un propietario. ¿Correcto? Este vendría a ser, o esta vendría a ser la forma en la cual se debe crear un esquema. Se crea el esquema, se nombra el esquema, en este caso voy a tener el esquema, por ejemplo, contabilidad, y voy a nombrar a un propietario. Vamos a ver, vamos a crear, por ejemplo, el esquema contabilidad, ¿no? Entonces, vamos a hacer un create exchange, esquema. El esquema se va a llamar contabilidad. Y vamos a hacer el authorization, la autorización para un propietario. ¿Quién va a ser el propietario? DBO, ¿no? Por ejemplo, no tengo todavía usuarios, entonces voy a crear aquel esquema, lo trabaje nuestro amigo DBO, ¿no? Que es un usuario, es un esquema, es un propietario general, un propietario como super administrador de los objetos que voy a crear, ¿no? Ese es un esquema, ¿correcto? Entonces estoy autorizando al perfil DBO de mi base de datos para que cree el esquema y para que lo pueda, bueno, la creación del esquema y la autorización al DBO para que lo pueda administrar. Esto por defecto, ¿sí? Por defecto, porque no tenemos todavía creados usuarios ni privilegios, no hemos hecho nada de eso todavía, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por el momento vamos a utilizar el DBO, ¿no? El esquema DBO, el perfil DBO, para que pueda tener autorización para trabajar con nuestros esquemas. De la misma manera, pues podemos crear marketing y ventas, ¿no? Vamos a hacer una copia. Acá va a ir marketing. Y acá va a ir ventas. Siempre autorizando a DBO, porque como vuelvo a repetir, aún no tenemos usuarios, ¿no? No tenemos todavía propietarios. ¿Sí? Muy bien. Bien, acá tenemos entonces nuestros tres esquemas creados. Y podríamos fijarnos dónde se encuentran esos esquemas, ¿no? Entonces ya sabemos, por ejemplo, dónde se encuentran las bases de datos. Y podemos usar, acá está, el sys.esquemas, ahí está, para poder visualizar qué esquemas tenemos, ¿no? Acá están todos los esquemas de las bases de datos que existen en nuestra base de datos. Acá tenemos contabilidad, marketing y ventas, son los que acabamos de crear, ¿correcto? Son los que acabamos de crear. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver los esquemas que ya tenemos nuestros tres esquemas: contabilidad, marketing y ventas. Muy bien, si me comentan por favor. Sí, yo podría preguntar en dónde se están guardando estos esquemas. ¿Se podrían ver también en algún lado de
de nuestra base de datos? ¿O es Claro, como... el esquema en este momento se está creando en esta base de datos, ¿no? En la base de datos ventas, ¿correcto? Ahí está. Y se puede hacer una búsqueda así como el MDF y el NDF, o eso en ese caso No, no se puede? no, acá es un tema de seguridad y permisos. Vamos a encontrar cuando vamos a crear a nuestros primeros usuarios, ahí vamos a poder observar dónde están esos esquemas, ¿sí? O sea, no es algo físico, no es un archivo que yo voy a poder ver. Esto está dentro del sistema, o sea, está dentro del SQL, pero no es, digamos, un archivo, no, no es como un MDF o un LDF, ¿correcto? Ah, ok, ok. Es una característica, algo así, ¿no? Es una característica que le estamos dando a nuestra base de datos, la creación de un esquema. ¿Ok? Ya, listo, Correcto. gracias. Muy bien, sigamos. Ya tenemos la creación del esquema. Ya sabemos dónde se crean los esquemas, dónde los podemos visualizar eh, a nivel de sistema, de SQL, ¿no? A nivel del servidor. Ya podemos ver cuando creemos las tablas, cuando vamos a empezar a crear las tablas, vamos a poder crear las tablas dentro de un esquema, ¿no? Entonces ya con eso podemos empezar a trabajar. Permítanme un segundo, por favor. Bien, esto de los esquemas ya lo vamos a ver en campo, ¿no? Ahora lo que me interesa para poder generar esquemas es organizar mis tablas, ¿no? Entonces ya tendríamos que ver la creación de las tablas. Para poder crear tablas, pues básicamente ustedes deben saber los tipos de datos que nos trae SQL Server en todas las versiones que puede haber, ¿no? Cada vez hay más y diferentes tipos de datos. Por ejemplo, hasta la versión 2005, al migrar a la 2008, no se aceptaba un tipo de dato imagen, ¿no? A partir de la versión 2008 hacia adelante ya ustedes podían tener el tipo de dato image. Eso quiere decir que en las bases de datos se podía guardar imágenes, ¿no? Como datos. Estos se convertían en una serie de hexadecimales y se guardaban como parte de... Este es un tipo de dato imagen, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de dato que apareció. Bueno, ya ustedes habrán escuchado del nchar, del char, del nvarchar, y cada particularidad que estos tienen es básicamente la cantidad y las características de los caracteres que puedo guardar. Money, ¿no? Que antes, bueno, no se utilizaba money, se utilizaban decimales, pero luego, a partir también del 2008, aparece money. El entero, que tiene varias transformaciones, desde el small int, desde el tiny int, hasta el big int, ¿no? Y bueno, de tipos de datos numéricos que también se pueden trabajar en Oracle, por ejemplo, en vez de un entero. Cada uno de estos elementos voy a compartir nuestro link para que ustedes también lo puedan revisar. ¿Sí? ¿Por qué tengo que aprender o por qué tengo que familiarizarme con esta información? Porque cuando yo voy a crear una base de datos, debo tener en cuenta, por ejemplo, cuál es el peso de una tabla. Vamos a ver. Voy a poner creación de tabla. Simplemente utilizamos la sentencia create table, ¿sí? Estoy utilizando la base de datos ventas, ojo con eso, ¿no? Sigo utilizando el use db ventas, ¿correcto? Sigo ahí. Y ahora voy a crear una tabla, ¿no? Vamos a suponer que quiero crear una tabla cliente. La buena práctica, la convención, primero, de la creación de tablas, dice que no es obligatorio, tampoco es buena práctica
ponerle a la tabla el prefijo T, ¿no? O T subguión, ¿no? No es necesario poner nada de eso. La tabla es una organización de filas y columnas que debe identificar de manera única a sus registros, ¿no? Debe almacenar a los registros de información que querramos guardar. La tabla es especializada porque guarda información agrupada, separada, especializada, vuelvo a repetir, y debe identificarse completamente sobre la información que está almacenando. También una característica de la tabla es que se puede crear con el nombre en singular o en plural. Había una discusión hasta el año 2005 si es que era buena convención utilizar cliente o utilizar clientes. Muchos autores hablaban de que se debía utilizar simplemente cliente, ¿no? Pero luego en ciertas convenciones y poniéndose todos de acuerdo decidieron de que la buena práctica podría ser en plural o en singular, porque finalmente se almacenan registros, ¿no? Entonces no hay problema de que tu tabla esté creada en formato singular o en formato plural, pero lo que sí debes tener en cuenta es que si trabajas con plural, por ejemplo, todas las tablas que vas a crear deben estar en plural, y si trabajas en singular, todas las tablas deben estar en singular. Esto básicamente por una buena práctica, ¿no? No es una obligación, ¿correcto? Muy bien. Vamos a suponer que acá voy a necesitar unos datos, ¿no? Por ejemplo, nombre, perdón. Primero la tabla, al tener filas y columnas, debe identificar de manera única, ¿no? Primera regla formal. Vamos a ver también los temas de formalidad o formalización de bases de datos ya en la siguiente semana. Entonces, ¿qué dice? Por formalización dice que una tabla debe tener un registro único, debe identificar únicamente a sus registros. Entonces voy a tener un código, ¿no? Un código. De alguna manera, por ejemplo, para un cliente podría ser un DNI, ¿no? Su código, un DNI. Luego voy a tener, por ejemplo, los nombres, por un lado, los apellidos, por otro lado, podría tener la dirección, y podríamos tener, por ejemplo, el teléfono, ¿correcto? Y su fecha de nacimiento. Esta fecha de nacimiento básicamente para que podamos tener la información, no sé, pues lo quiero saludar por su cumpleaños, ¿no? Entonces podemos tener acá un montón de registros, un montón de información. Entonces acá tengo el DNI, el nombre, los apellidos, la dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento de nuestro cliente. Entonces si hacemos el análisis, por ejemplo un DNI, al DNI yo lo podría almacenar con un tipo de dato entero, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, el DNI son 8 números, ¿no? A diferencia del RUC, que son, si no me equivoco, 11, el DNI son 8 números, ¿no? Son 8 dígitos que vamos a utilizar. Entonces, la buena práctica, y es justamente por eso que debemos saber cuáles de los tipos de datos me conviene. Entonces, por ejemplo, un entero. ¿Qué sucede con los enteros? Acá tengo la información de rangos, ¿no? Por ejemplo, un entero me puede almacenar hasta números que tienen 3, 6, 9, 10. 10 dígitos, ¿no? Ahí está. Puedo almacenar números que tienen hasta 10 dígitos. Entonces, un entero me serviría para el propósito que tengo, ¿no? Un small int, no, porque es mucho menos para almacenar un número de 9 dígitos, un DNI. Y un tiny int mucho menos, ¿no? O sea, no me permitiría almacenar el tamaño que tiene un DNI. El entero sí, un big int es mucho, ¿no? O sea, voy a almacenar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 dígitos, no, es muy grande, ¿no? Entonces, un entero sí sería la opción más correcta para yo poder almacenar un número de DNI, ¿no? A pesar de que es bastante más grande de lo que necesito, pero podríamos utilizar un entero.
En el tema de los nombres, lo que más se utiliza es el nvarchar, ¿no? ¿Y qué significa un nvarchar? A diferencia de un varchar, que también es un tipo de dato, o un char, básicamente lo que nos permiten el char, el varchar y el nvarchar es la utilización de diferentes tipos de caracteres, ¿no? Entonces, casi siempre aparecen nuevos caracteres. Estamos, por ejemplo, de repente en un tema de globalización, donde yo tengo que trabajar con caracteres, con usuarios, digamos, brasileros, que el portugués tiene algunos caracteres interesantes, o estoy trabajando con rusos, con japoneses y tengo caracteres que deseo guardar, entonces puedo utilizar un nvarchar que me almacena cadena de caracteres de cualquier tipo, ¿no? Entonces, este nvarchar lo puedo trabajar a nivel de apellido, también lo podríamos trabajar a nivel de dirección. Un teléfono, por ejemplo, un celular, ¿no? Por decir algo. El teléfono no, un celular. El teléfono celular tiene 9 dígitos. Entonces, como ya hemos visto, ya conocemos que el int me almacena hasta 10 dígitos, entonces lo más formal sería trabajar con un entero. Entonces, el número de celular puede ser un entero, ¿no? La fecha de nacimiento tendría que ser un data. Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Entre los tipos de datos fechas, que son bastante interesantes, vamos a tener toda una secuela ahí para trabajar. Fechas, existía el data time, ¿no? Ese es el tipo de dato por defecto de fecha que siempre se ha utilizado en SQL y en varios gestores de base de datos, el data time. Con el pasar de los años, a partir del SQL 2008, si es que no estoy equivocado, aparecen por separado, tanto el data como el time. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de fechas de nacimiento, basta con almacenar un data. Porque, bueno, a no ser que tú te acuerdes, pues, a qué hora has nacido, ¿no? O horas, minutos, vas a utilizar un data time. Pero generalmente para fechas de nacimiento, ¿no? Fechas conmemorativas, un data. Pero ¿para qué utilizamos un data time? Un data time la vamos a utilizar, por ejemplo, para poder desarrollar una venta, ¿no? Imagínense que yo voy a un supermercado, hago la venta y ustedes van a observar ahí la fecha de la venta junto con la hora y los minutos o incluso los segundos de la venta. Eso es lo que hace un data time, ¿no? Y el time me muestra, pues puede ser solamente horas, puede ser horas y minutos, puede ser horas, minutos y segundos, dependiendo de lo que yo voy a ir necesitando, ¿correcto? Entonces, lo más preciso en este momento para poder yo almacenar una fecha de nacimiento conmemorativa de un cumpleaños sería un data, ¿no? Un tipo de dato fecha, ¿sí? Un data time, como vuelvo a repetir, sería mucho. Esto es una tabla. Ahora, los nombres, dependiendo pues de las características que tiene un nombre, lo podríamos trabajar, por ejemplo, con creo que hasta 30 caracteres, ¿no? De repente es mucho, porque si ustedes se dan cuenta, entre un nombre y el otro, bueno, no sé hasta qué punto, pues tu primer nombre puede tener 15 caracteres y tu segundo nombre 15, sería mucho, pero bueno, 30 podría ser para un nombre, otros 30 para el apellido y 50 caracteres para la dirección de tu casa. Por decir algo, porque si hacemos ajustes, yo creo que es un poco menos, pero bueno, vamos a dejarlo así. Lo que me está permitiendo desarrollar esto es identificar por temas de optimización de base de datos cuál es el tamaño del registro. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener la información, por ejemplo, de los ints, de los enteros. ¿Han visto acá almacenamiento? El almacenamiento que tenemos. Perfecto, ¿no? Entonces, ya con un poco de experiencia, yo sé que un entero me almacena 4 bytes. El nvarchar o el char o el varchar almacena la cantidad que pones acá de caracteres. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo 30 bytes. Y casi en los dos, ¿no? Acá tengo 30, acá tengo 30 y acá voy a tener 50 bytes. Este int nuevamente va a ser de 4 bytes y la fecha de nacimiento data, si no me equivoco, es 8 bytes. Permítanme revisar porque
me confundo con el tema del data y el data time. Sí, me parece que es 4, aunque estoy leyendo que ahora almacena 3, ¿no? Bien, lo buscamos luego. Me parece que es 4 y el data time era 8. Bueno, después lo revisamos. Ya me confundí un poco. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la información en bytes de lo que vendríamos a tener dentro de un registro, ¿no? Entonces, un registro lleno con su entero, su nvarchar y su fecha va a acomodar esta cantidad de bytes dentro de un registro. O sea, un registro en esta tabla va a almacenar. Acá tenemos 110, 118, 122, ¿no? Si no estoy equivocado. Acá son 110, 110, 112, ¿no? 110, 122, ¿sí? Si no estoy equivocado, son 122 bytes que se van a almacenar por cada registro en esta tabla. Claro, tendríamos que utilizar pues los 30 caracteres y los 50 caracteres en total, para poder almacenar 122 bytes por cada registro que almacene, ¿no? Pero lógicamente en un nombre no voy a utilizar 30 bytes, de repente utilizo solo 10, de repente solo utilizo 6 bytes, 5 bytes, no sé. Entonces no voy a utilizar 122 bytes, pero el aproximado, si es que tuviera registros llenos, ¿no?, que almacenan 30, 30, 50, va a ser de 122 bytes. Lo que significa que esto va a definir la cantidad de registros que yo puedo tener dentro de un megabyte, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tengo 122 bytes y más o menos voy a tener pues 1024 bytes para un mega, entonces podemos sacar aproximadamente cuántos registros voy a tener por cada registro lleno dentro de mi base, dentro de esta tabla, ¿no?, de la tabla clientes. ¿Alguna consulta? Entonces, esta va a ser la cantidad de, de información, es la cantidad de bytes que se consume por cada registro lleno. Vuelvo a repetir, lleno. Porque es posible, como vuelvo a repetir, de que no utilice pues completamente los 30 bytes del nvarchar, los 30 o los 50 bytes de la dirección. Entonces ya podemos ver por temas de optimización si conviene o no trabajar con estos tipos de datos, o quizás podríamos bajarle, ¿no? Podríamos bajar o utilizar otros tipos de datos para bajar y optimizar aún más el tamaño. ¿Esto dónde lo puedo ver? Por ejemplo, una optimización podría ser que yo pueda almacenar el género, ¿no?
género. Entonces, yo decido que el género se convierta en un n-varchar. Digo, bueno, yo este n-varchar lo quiero guardar como es masculino o femenino, con 9 o 10 caracteres, ¿no? Dependiendo, ustedes pueden contar cuántos caracteres hay en masculino o en femenino. Entonces, a este registro le estaría aumentando 10 caracteres más, ¿no? ¿Pero por qué? Porque quiero guardar el género masculino, quiero guardarlo como femenino, o sea, completo, con la palabra completa. Lo que esto haría que crezca a 132 bytes aproximadamente, ¿no? Tengo 10 bytes más. Entonces, esto lo podríamos optimizar, por ejemplo, con un TinyInt, ¿no? ¿Por qué con un TinyInt? Porque yo quisiera trabajar de repente solo un 1 y un 0, ¿no? De repente el 1 para femenino, 0 para masculino, o al revés, no sé. Entonces ya ustedes podrían determinar, por ejemplo, un small-int, ¿no? Y sabemos que el small-int, por ejemplo, es de 2 bytes. Pero es muy grande, ¿no? Son 32.000, son 5 dígitos. Entonces uno más pequeño, el TinyInt, que es 1 byte, este sí, almacenaría 1 o 0, o 1 o 2, como ustedes prefieran, ¿no? Entonces ahí con 1 byte y poniendo simplemente números, podríamos optimizar el tamaño del registro, ¿no? Entonces acá estaríamos utilizando un TinyInt. De esa manera bajamos, pues, ¿no? Ya no serán 132, ahora solamente serán 123 bytes. Y así ustedes pueden ir optimizando aún más los tamaños. Esta parte es optimización de lo que vendría a ser el modelamiento de las bases de datos y de los registros que van a ingresar en una tabla, ¿sí? Muy bien. Entonces, este cliente, por verlo de alguna manera, creo que está completo, ¿sí? Lo podríamos colocar dentro del esquema de ventas, por ejemplo, ¿no? Dentro de nuestro esquema de ventas. Bueno, ahora antes de que se me vaya, también podríamos crear, porque estos son los tipos de datos del sistema, del SQL, podríamos hacer tipos de datos personalizados, ¿no? Tipos de datos definidos por el usuario. Entonces, por ejemplo, puedo definir que el DNI, ¿no? El DNI o que el código, no sé, vamos a ver cómo lo podríamos definir acá, que el DNI o el código se convierta en un tipo de dato definido por el usuario, ¿no? Que nosotros mismos vamos a definir. Permítanme compartir esta información. Entonces yo quiero trabajar con mis propios tipos de datos, ¿no? Con mis tipos de datos definidos por mí mismo. Entonces podríamos utilizar un procedimiento almacenado llamado el SP addType, ¿no? O agregar tipo, ¿sí? Acá vamos a poner del mismo modo el nombre del tipo que queremos agregar, el tipo de dato y finalmente algún tipo de restricción que podríamos tener. Bueno, algunos de mis maestros, y esto también es importante que ustedes lo sepan, me explicaban, ¿no? Que una base de datos tiene dos elementos de manera general, ¿no? Que son las filas y las columnas. Perdón, una tabla, ¿no? Una tabla tiene filas y tiene columnas. Pero ahora se puede definir a la tabla como un conjunto no solamente de filas y columnas. Podemos decir que la tabla tiene
filas, columnas y restricciones. Entonces, cuando a mí me pregunten cuáles son los elementos de una tabla, no solamente son las filas y las columnas. Tenemos filas, columnas y restricciones. ¿Y qué es una restricción? Bueno, la restricción es la definición de lo que justamente estamos haciendo acá, ¿no? Que, por ejemplo, en el tipo de datos solo ingresen enteros, o solo ingresen fechas, o solo ingresen decimales, ¿no? O solo ingresen caracteres, ¿sí? O que no se puedan mezclar números con letras, son restricciones. Valores no mayores, valores no menores. Por ejemplo, si una persona tiene 18 años que se la considere mayor de edad, que salga un mensaje, o que no pueda visualizar una página, por ejemplo, esa es una restricción dentro de una tabla, dentro de la información que tiene la tabla. ¿Correcto? Entonces vamos a definir, por ejemplo, voy a seguir utilizando nuestra base de datos de ventas. Lo hago por un tema íntegramente académico, ¿sí? Voy a seguir utilizando mi base de datos de ventas y vamos a crear por ejemplo nuestro tipo de dato DNI. Quiero crear el tipo de dato DNI que va a ser un carácter, ¿no? Vamos a crear un carácter, ya no va a ser entero, sino quiero que sea 8 caracteres, ¿no? 8 números. Ojo, no estoy utilizando un entero, le estoy indicando ahora que va a ser un char de 8. Y le estoy indicando la restricción. La restricción en este caso es un not null. ¿Qué significa la restricción not null? Bueno, que no va a recibir, como dice ahí, ningún valor nulo, ¿no? No va a aceptar valores nulos. Por eso le indicamos que la restricción es not null. Perfecto. Hasta acá ya tendríamos la creación de la restricción. Permítanme. Bien, estos son caracteres, son cadenas, por eso deben estar entre comillas. Y ya tenemos el tipo de dato DNI, ¿no? Ahí está el tipo de dato DNI creado para la base de datos de ventas, única y exclusivamente para esta base de datos, ¿no? Entonces, al crear otra tabla, por ejemplo, puede ser, digamos que va a ser una tabla llamada ventas, por decir algo. Entonces yo voy a poner acá al cliente y el cliente va a tener un tipo de dato que va a ser el DNI que acabo de registrar. ¿Sí? De esta manera, voy a compartir. Estaríamos creando una restricción o un tipo de dato con nuestro SQL llamado DNI. ¿Tienen alguna consulta? Muy bien, entonces ya tenemos nuestro tipo de dato DNI que lo acabamos de agregar y ya lo podemos utilizar, ¿no? Entonces si nosotros vemos, por ejemplo, la característica de esta tabla va a estar aquí en tablas. Acá tengo la tabla ventas que hemos creado y podemos ir, por ejemplo, a su diseño, al design. Vamos a ver que DNI es un char de 8, ¿no? Lo que habíamos definido ya con anterioridad. Entonces ya le hemos dado vida a este tipo de dato. Muy bien, ahora se supone, por ejemplo, que yo voy a necesitar saber dónde está, al igual que los esquemas, al igual que las bases de datos, dónde se están almacenando mis tipos de datos, ¿no? La definición de tipos de datos que estoy creando. Entonces vamos a buscar dentro de el, por ejemplo, el name, tenemos el xtype y tenemos la longitud, si no me equivoco. Ajá. Vamos a buscarlo dentro de
Bien, acá podemos visualizar, por ejemplo, las longitudes, los tamaños, los tipos, y por aquí debe aparecer mi DNI, ¿no? Acá está el DNI. Entonces ya forma parte este tipo de dato DNI de lo que vendría a ser el esquema o la agrupación, más que el esquema, la agrupación de los tipos de datos que tiene el sistema, ¿no? Acá, por ejemplo, con esta sentencia yo podría visualizar lo que hemos estado viendo por internet, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de un tipo de dato image, de un tipo de dato text. Por ejemplo, acá se redefine el data con 3 bytes. Lo que habíamos visto hace un momento, el entero con 4 bytes, el small int con 2 bytes, el tiny int con 1. Por ejemplo, una moneda de 8, ¿sí? Un varchar, por ejemplo, que se puede definir hasta 8000 bytes, casi unos 8 megas, ¿no? Si fuera un tamaño muy grande. Los varchar también hasta 8000 bytes, los nchar hasta 8000 bytes. Los los XML que no definen longitud, eso lo vamos a ver más adelante. Y nuestro DNI que acabamos de crear, ¿no? Entonces, con esto ya nosotros hemos aprendido a crear nuestros tipos de datos personalizados. Podemos con esa consulta saber cuál es la cantidad de bytes que va a almacenar un dato. Directamente la información que nos da va a ser del sistema y lo vamos a tener lo más actualizado posible, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, entonces podríamos hacer las consultas de los diferentes tipos de datos directamente al SQL, ¿no? Al gestor, utilizando esta consulta. Bien. Antes de pasar a los esquemas, por favor, si alguien tiene alguna consulta. Sí, yo tengo una consulta. Uh-huh. Aquí este término XKey, ¿son como palabras reservadas o cómo podemos distinguir estos términos que son propios del SQL, ¿no? Pero, y además creo que se escribe en minúscula para que puedan... Ajá, correcto. Sí, a ver, cuando yo hago un select from, generalmente se está haciendo una consulta, una tabla, ¿no? En este caso, esta es la tabla. Este es su esquema, ¿sí? sys.systypes. La tabla es esta de acá, ¿correcto? Entonces, ¿cómo puedo saber cómo escribir sus columnas? Porque estos son columnas. ¿Cómo puedo saber si estoy escribiendo bien o estoy escribiendo mal los nombres de las columnas? Como vimos anteriormente, cuando yo lo estaba escribiendo en minúsculas, o perdón, en mayúsculas, no reconoció. Entonces, para yo poder visualizar la información que tenemos en esta tabla directamente aquí en las consultas, lo propio es generar, por ejemplo, esto lo voy a cortar. No sé que acá en esta tabla están los tipos de datos con los que voy a trabajar, pero no sé, digamos, cómo escribir el nombre de la consulta o no el nombre de las columnas. Entonces yo puedo poner a esta tabla, le puedo poner un alias, ¿no? Por ejemplo, S, simplemente S. O le puedo poner un alias M o lo que ustedes prefieran, ¿no? Entonces yo le voy a poner S por el tema de systypes. O ST, ¿ya? Este es un alias, es el nombre que va a identificar a todo eso. Entonces acá coloco ST dentro de la estructura select y acá me muestra, como ustedes pueden apreciar, todas las columnas que tiene esta tabla. ¿Sí? Estas son sus columnas. Entonces, por ejemplo, puedo escribir la columna name, puedo buscar la columna xtype que teníamos acá y puedo buscar la columna length. ¿Para qué hemos usado el length? Para definir, por ejemplo, el tamaño, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿es posible hacer esta consulta sin utilizar un alias? Pues sí.
yo podría quitarle el alias a la tabla. No tendría que saber los nombres de la columna. Si me refiero a que, por ejemplo, podríamos llamar también al sys.systype sin necesidad de poner un... ¿sí? Y le ponemos acá punto y también me describe sus columnas, ¿ve? Pero la consulta sería pues mucho más larga, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, está bien. Entonces acá yo le pongo un alias y con el alias me resulta más fácil, pero si me olvido del alias, entonces puedo escribir dentro de la consulta select el mismo nombre de la tabla y pongo punto y de la misma forma me muestra, ¿no? Entonces así yo puedo estar seguro de que lo que estoy escribiendo está bien, está ortográficamente correcto, si está en mayúsculas o minúsculas. Ya, interesante. ¿Sí? Está bien. Sí, Lo mismo va bueno, a pasar para cualquier tabla. Más adelante vamos a ver cuando creamos la tabla cliente, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo consultar sus columnas utilizando ya sea la misma tabla o utilizando un alias. ¿Sí? Pero muy buena intervención, Marta. Muchas gracias. Bien, la utilización de los esquemas. Entonces ya habíamos creado con anterioridad tres esquemas, ¿no? Contabilidad, marketing y ventas ya están creadas. Eh, y ahora lo que quiero hacer, voy a llevarme esta creación, todavía no he creado esta tabla. Lo que quiero hacer es crear la tabla cliente. Pero cliente, por sus características, quiero que pertenezca al esquema ventas. Entonces, para definir a ese cliente dentro del esquema ventas, primero voy a hacer esto sin esquema, ¿ya? Listo. Ya tenemos la tabla cliente. Si yo busco acá, acá está la tabla cliente, ¿correcto? No pertenece a ningún esquema, pertenece a la base de datos, pero no pertenece a ningún tipo de esquema. Voy a volver a crear esta tabla, pero la voy a crear como esquema. Voy a utilizar solo por esta vez la E de esquema, ¿ya? Eso quiere decir que esta tabla se va a crear con esquema. ¿A qué esquema? A ventas. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo escribir el esquema que he creado. Por ejemplo, he creado el esquema ventas con mayúsculas. Lo voy a copiar. Punto. Y acá le estoy poniendo el nombre de e-clientes para que se vea la diferencia. Y eso es todo. Y estoy haciendo que esa tabla pertenezca al esquema ventas. Si actualizamos, dentro de las tablas del sistema tengo a clientes, que es sin esquema, y tengo ventas.eclientes. Miren, el esquema DBO, que es el esquema por defecto del SQL, acá desaparece y toma el control de la tabla ventas. Eso quiere decir que dentro del esquema yo voy a poder generar pues perfiles de usuarios, accesos, usuarios privilegiados, especializados. Eso lo vamos a ver ya un poco más adelante cuando hagamos el curso a nivel de administración, ¿no? Por lo tanto, yo puedo tener toda una base de datos esquematizada, ¿no? Que tenga ventas, que tenga marketing, que tenga todas las unidades que yo necesite para agrupar, vuelvo a repetir, los objetos de la base de datos y tengo una mejor administración, ¿no? A nivel de seguridad, a nivel de accesos, para que los datos o las tablas no se mezclen. Es más, se dice por ahí que yo no puedo tener dos tablas iguales, ¿no? Yo no podría tener dos tablas cliente, por ejemplo. Pero si manejo esquemas, sí podría tener una tabla clientes para ventas dentro del esquema ventas y otra tabla, digamos, cliente para marketing dentro del esquema marketing. Entonces sí se podría tener tablas con el mismo nombre, pero en diferentes esquemas. ¿Consultas, por favor? Eso sería todo por la clase de hoy. Ya tenemos esquemas. El día de mañana hacemos una rápida introducción a lo que es
DML, DSL, DTL, y ya les he pasado un archivo en PDF sobre el tema. Vamos a aprender todo lo que es manipulación y actualización, administración de datos, y con eso ya podríamos entrar a lo que son consultas, ¿no? Yo espero que hasta el día viernes ya estemos generando nuestras primeras consultas. De preferencia, la idea es trabajar con la base de datos Norwin. Voy a hablar con la gente de ventas para que les pueda enviar el archivo de Norwin y ustedes lo puedan ya cargar en sus bases de datos. En realidad Norwin a ver, es un archivo, es un script que creo que se los puedo compartir de una vez, de tal manera que ustedes puedan revisar. Entonces para la clase hasta el viernes ya vamos a poder estar utilizando esta base de datos, que es la base de datos Norwin. Por ejemplo, acá yo debo tener, aquí fíjense en algo interesante, ¿no? El tipo de dato que tiene fotografía, es un tipo de image, ¿ven? Es un tipo de imagen, de la tabla employees. Pero ¿cómo se carga esa imagen? Como es un tipo de dato, no se carga directamente como una URL, ¿no? O una dirección, sino se carga en employees. Si no me equivoco, acá está. ¿Ven todo este código gigantesco que hay acá? ¿Sí? Eso es una imagen, ¿no? Está convertida a hexadecimal y se está almacenando dentro de la tabla como imagen, como tipo de dato imagen. Acá no se está utilizando una referencia a una URL, ni mucho menos. Esa es la imagen, que se ha transformado de imagen a un código hexadecimal, ¿no? Entonces, algo interesante que tiene el SQL. ¿Que es más pesado? En realidad no, todo depende del servidor con el que estemos trabajando, ¿no? Que es mala práctica tampoco, es ideal trabajar con imágenes dentro de una base de datos, pero hay que tener mucho cuidado en el tema de la administración, ¿no? Por ejemplo, fíjense la diferencia que hay entre un image, ¿no? La imagen está ahí, y voy a enseñarles cómo convertir esta imagen para que ustedes lo puedan volver a visualizar. Existen herramientas que me permiten visualizar estas imágenes, ¿no? Muy bien, entonces creo que eso sería todo por el día de hoy. Los espero el día de mañana a la misma hora. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.